Realmente ayer tuvimos un lindo día, el seminario estuvo muy bueno y también tuvimos a Rigoberto Amaya, este muchacho que viene de Costa Rica y realmente nos motivó mucho en la alabanza, es un cantante y así que la pasamos muy bonito y creo que fue una bendición para todos. Lamentablemente pues se cruzó la actividad. Hay que planear con anticipación las próximas para no cruzarnos, pero el Señor creo que estuvo tanto ahí como acá, ¿no? Así que vamos a orar y vamos a dejar que el Señor nos hable en esta mañana. Señor, te bendecimos porque tu palabra se vuelve a predicar cumpliendo tu mandato de Marcos 16. Predicamos tu palabra por todo el mundo, tú te encargas de los frutos, tú te encargas del resultado, nosotros obedecemos tu mandato. Y pedimos que tu Espíritu Santo ya está trabajando en los corazones, que Él nos hable, que Él se encargue y que tu palabra sea expresada con toda claridad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estuve pensando que ya se acerca fin de año. En el Perú existen unas brujas ahí que leen los astros, dicen astrólogos. Una de ellas es prima de un amigo mío. Y entonces ella, yo la conocía, ella era una chica normal de la calle, ¿no? Salía con amigos, muchachos y todo. Era media floja para estudiar. Resulta que un día se va a Centroamérica. Llega a Centroamérica y se queda viviendo en Centroamérica, en Panamá. Se quedó viviendo durante 2 o 3 años. Anda que cuando regresa a los 3 años, ya era toda una astróloga. Ya veía las estrellas y podía pronosticarte todo, ¿verdad? Y uno le preguntaba, oye, pero si te conocemos de antes. La respuesta de ella era, sí, pero el resto no. Y ella te decía, sin pelos en la lengua, que todo esto era una tontería, ¿no? Pero que le habían enseñado más o menos cómo hacer las cosas y que ese era su nuevo negocio. Y que los que pues le creían, ¿no? Pero que todo era una farsa. Eso se lo decía a sus amigos cercanos. Para el público comenzó a hacerse famosa. Y tengo entendido de que hoy en día, cada fin de año, en el Perú, la llaman de la televisión para que haga sus pronósticos del próximo año. Entonces, la gente comienza a preguntarle, y ella pronostica. Para el año 2011 veo, y suelta una sarta de pronósticos. ¿Saben que todo esto se ha metido en el Evangelio? El diablo nunca ha parado, ni nunca va a parar. Y todo este tipo de cosas, de esos pronósticos extrafalarios, en los que la gente le gusta creer, se han metido, se cuelan siempre, y se han colado más todavía hoy últimamente, en las iglesias evangélicas. Hoy en día tenemos nuestros propios astrólogos horoscoperos, pero ellos se autodenominan profetas. Y estos nuevos profetas de media caña, porque cuando ustedes leen la Biblia, les voy a contar algo, léanse los profetas, hermanos, léanse los profetas, y van a ver que la palabra de los profetas nunca fue comodona, ni pasándole la mano a nadie. Cuando los profetas hablaron, trajeron palabra de juicio contra la gente. Cuando los profetas hablaban directamente con el corazón y le decían al hombre, Dios está hablando y te está diciendo, apártate del pecado, aléjate del pecado. No eran estos chupamedias que andan por el mundo diciéndose profetas, pronostico para el próximo año un terrible avivamiento en todo el mundo. Eso es lo que han hecho en los últimos 5 o 6 años. Cada fin de año salen estos profetas a anunciar su horóscopo evangélico
Y dicen, para el próximo año veo un tremendo avivamiento en medio de los jóvenes a nivel del mundo. Veo el profundo mover del Espíritu Santo entre líderes jóvenes. Pero los líderes viejos también van a tener avivamiento. Y los líderes niños también van a tener avivamiento. Todos vamos a tener avivamiento. Como la gente quiere escuchar eso y la gente tiene comezón de oír, les cree. Y perdonen que sea tan duro, pero son patanes, porque esta gente se está atribuyendo y están hablando en el nombre de Dios y no están hablando en el nombre de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo leo la Escritura, yo no encuentro que en los últimos tiempos va a haber un gran avivamiento. Quiero que leamos juntos un par de pasajes bíblicos. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vamos a repetir otra vez. En los postreros tiempos vendrá un gran avivamiento. ¿Dice así? Vamos a leerlo de otra manera. En los postreros tiempos el Espíritu de Dios va a levantar masas y el mundo será ganado para Cristo. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán una serie de cosas. Cuando ustedes leen ese texto, ustedes piensan y dicen, yo lo que veo, hermanos, es que estamos acercándonos a los últimos tiempos, de que las cosas cada vez están más cerca de los últimos tiempos. Pero por un lado escucho yo a una serie de gente por ahí que están pronosticando terribles avivamientos en Chile, y veo un gran despertar de la palabra en Nicaragua, y el Señor se moverá entre los latinos en Estados Unidos, y la palabra de Dios va a llegar a donde nunca ha llegado, porque el despertar, eso es lo que están escuchando en las iglesias hoy en día. Y la Biblia te dice que en los últimos tiempos apostatarán de la fe. O sea, te está diciendo lo contrario. Bueno, de repente es solo un versículo. Veamos otro. Vámonos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga el avivamiento. ¿Ah? Como dice un pastor en México, el avivamiento.
el avivamiento es más la de los vivos y miento, ¿no? El avivamiento es un vivo que miente. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía significa desviarse de la fe, les cuento. O sea, no existe el incrédulo apóstata. No hay. No existe el ateo apóstata. No existe el ateo apóstata. Para que haya apostasía tiene que haber fe. Y desviarse de la fe es apostasía. O sea que la apostasía tiene que venir al interior de la iglesia, al interior del pueblo de Dios, no afuera, al interior del pueblo de Dios. Vamos a leer nuevamente el versículo 10 vamos a leer. Y con todo engaño, versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Poder, señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Qué tal si nos vamos a Mateo 24? Mateo 24. Algún niño en la escuela dominical ha sido tocado por la palabra. Mateo 24, ese pasaje lo hemos leído antes. Quiero que leamos otra vez. Mateo 24. Versículo 23 en adelante. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí es el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aún a los escogidos. Y el texto de Mateo 24 te dice que vendrá un tremendo avivamiento o vendrá una tremenda época de engaño. Vamos a leer el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es el pronóstico bíblico para los últimos tiempos? Un tremendo avivamiento en las naciones de Centroamérica. El pronóstico bíblico es que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Un último texto, quiero que leamos en Mateo 24, en la siguiente página. ¿Qué nos dice? Versículo 36 en adelante. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Voy a repetir esto. Pero del día y la hora, ¿quiénes lo saben? ¿Cómo que nadie? Los aztecas. ¿No han leído las pirámides? Para que se den cuenta la cantidad de mentiras que corren por el mundo. Cuando Jesucristo dice el día y la hora nadie lo sabe, eso incluía a los aztecas, a los de la India, a los Majicari, a todititos. Del día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y luego dice el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiero que usted piense un poquito esto.
como en los días de Noé. Cuando la gente estaba comiendo, casándose, dándose en casamiento, o sea, lo que te está diciendo el texto es, la gente estaba concentrada en la vida cotidiana, comiendo, bebiendo, fiestas, matrimonios, casarse, divorciarse. La gente estaba concentrada en eso. Y dice el texto, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando ustedes leen la historia de Noé, ustedes encuentran que en la época de Noé hubo un tremendo avivamiento. Los únicos que entraron en el arca fue Noé y su familia. Lo que hubo en la época de Noé fue el más terrible enfriamiento de la gente. Creo que con esos textos está más que claro la patraña de estos falsos profetas que hoy se han levantado como líderes del pueblo evangélico hoy en día. ¿O no? Creo que la Biblia demuestra con claridad que en los últimos tiempos no vendrá ningún avivamiento. Va a venir apostasía, va a venir enfriamiento, va a venir que las personas tendrán la conciencia cauterizada y se irán tras doctrinas de demonios. Va a venir que van a haber señales y prodigios y no es un avivamiento del Señor, lo que es el engaño al propio pueblo de Dios. Eso es lo que va a venir en los últimos tiempos. Y esto lo digo para que no se dejen engañar, porque ustedes son el objetivo. El diablo quiere engañarlos a ustedes. ¿Qué pasa con el Perico Pérez que vive aquí a la vuelta, que jamás va a la iglesia, que no conoce al Señor? ¿Qué pasa con él cuando se muera? ¿Ah? Nada. ¿Cierto? Se condena. ¿El diablo tiene que hacer algo para condenarlo más? No. Ya es suyo. ¿A quién? ¿Quién es el objetivo del diablo? Somos nosotros. Y entonces a veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo es esto de que hay gente que se ha metido en el pueblo de Dios? Bueno, Jesucristo lo dijo, ¿recuerdan? Dicen que el sembrador salió a sembrar y sembró el trigo. Y en la noche vinieron los malos y sembraron la cizaña. Hace unos días tuvimos una charla de unos misioneros que trabajan en el Perú y él explicó la diferencia entre el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña son plantas de la misma familia. Son muy parecidas. ¿Saben qué es lo interesante? Que la cizaña tiene una cualidad. Absorbe un hongo que es venenoso. Por eso, cuando la gente corta o ciega a lo bruto nomás, y corta trigo y corta cizaña junto, la cizaña malogra el trigo. Y uno tiene que ser muy cuidadoso en no mezclar trigo con cizaña para que no se mezclen, en los hongos de la cizaña se metan donde el trigo. Por eso es que hay que dejarlos que crezcan juntos, porque cuando son pequeños no hay diferencia. Pero cuando ya van creciendo, te vas dando cuenta. ¿Por qué? Por los frutos que tienen. Uno es trigo y el otro es una semilla llena de hongos venenosa. Y cuando nosotros hablamos de esto, Jesucristo nos dijo que en la iglesia del Señor esto iba a ocurrir. Que el trigo está en la iglesia y que el diablo siembra la cizaña. Quiere decir que nuestra iglesia, en esta iglesia, en Niedergösgen, en Basel, en Berna, en todas las iglesias, hay trigo y hay cizaña. El trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Y uno tiene que comenzar a diferenciar. Por eso es que dicen, no lo puedes cosechar todavía, hay que darle tiempo que crezcan para que se evidencien sus frutos. Quiero que vayamos a un pasaje en Tito. En Tito, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 10. Tito 1, 10. Dice:
Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y de la palabra cretense se deriva la palabra cretino. Por eso cuando usted le dice a una persona eres un cretino, le está diciendo mentiroso, mala bestia, glotón y ocioso. Ahí tienen un nuevo insulto bíblico. Para que no use palabras soeces, ya ustedes ya saben, cuando quieren insultar a alguien en la calle que se les cruzó y les cerró les voltean, en lugar de decir una lisura, cretino, le está diciendo mentiroso, mala bestia, glotón y ocioso. Versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Miren lo que dice el versículo 16. Toda esta gente, todos estos cretenses, todas estas personas que se habían metido a la iglesia, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Ok? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Entonces, quiere decir que dentro de la iglesia, hermanos, y ahora sí vámonos al Salmo 50, en la iglesia vamos a encontrar personas siempre que, autollamándose cristianos, puede ser de esa iglesia, puede ser de otra, puede ser que los conozcamos cuando visitamos otra iglesia, pero cuando vamos a una iglesia cualquiera donde se congregan cristianos, vas a encontrar gente que es cristiana y que es salva. Y vas a encontrar gente que cree que es salva. Hay gente que cree que es salva. Hay gente que sabe que no es salva. Hay gente que está segura de que es salva. Pero hay un grupo al medio que creen que son salvos. Y tú no sabes cuáles de ellos son cristianos o no. Pues vamos a hacer un análisis del Salmo 50 para que vean ustedes lo que nos dice el salmista al respecto. Miren, el Salmo 50. Desde el versículo 16 vamos a leer. Al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Versículo 22. Entended ahora esto los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Me llama mucho la atención el versículo 16, quiero que lo leamos detenidamente. Pero al malo, ¿al bueno o al malo? Al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Cuando leí este texto, vino a mi mente algunas personas que he conocido en los últimos años. Parecen cortaditas con la misma tijera. Son gente que tiene la boca llena de la palabra de Dios. Noten ustedes la frase que le dice el salmista al malo. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Le dice al malo. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Son características de gente metida en la iglesia que se llena la boca de la palabra de Dios, pero que en el corazón son malos. He conocido varios. Les digo. Como le hablamos con unos amigos el otro día, parecen cortaditos con la misma tijera. O sea, son gente que se conoce la Biblia, se la saben, se meten a todos los estudios bíblicos,
van, asisten, parecen espirituales. Son personas que tú dices, ay, por Dios, ojalá algún día llegue a ser como él o como ella. Es gente que tiene la boca llena de la palabra de Dios. Pero Dios le llama malos. ¿Por qué? Vamos a ver 4 características que son sumamente ilustrativas. La primera la encontramos en el versículo 17. Es la actitud frente a la disciplina. Dice, tú aborreces la corrección. La soberbia, el orgullo, la falta de humildad y sujeción le impiden a estas personas aceptar la corrección que viene de las autoridades de la iglesia. Aceptamos la autoridad pastoral hasta que quiere corregirnos. Y en ese momento deja de ser pastor. A mí me lo han dicho en mi cara. En mi cara. Yo era la autoridad, pastor, increíble, gracias por sus prédicas. ¿Cómo aprendo en los estudios bíblicos? Nunca hemos aprendido tanto. Hasta que llegó el día en que me senté en la mesa y les dije, lo que estás haciendo está mal. Lo que estás haciendo está mal. Yo lo he visto en otros creyentes y sé que va a terminar mal. Tu decisión es incorrecta, tu decisión es engreída, tu decisión viene del orgullo y de la vanidad, te crees superior al resto, estás arruinando la vida espiritual de tu familia. Y en ese momento me contestó, usted no es mi autoridad, Dios es el que me dirige. En ese momento le dije, perfecto, que te hable él. Porque la persona que tiene esa soberbia en el alma está llena la boca de palabra de Dios, ¿no? Pero qué difícil es aceptar la disciplina cuando viene de la autoridad. ¿Por qué debo creer que alguien que no se sujeta a las autoridades que ve se sujeta a las autoridades que no ve? ¿Por qué creo que la persona que no sabe aceptar cuando el anciano de la iglesia dice hace un pedido, da una exhortación? ¿Por qué esa persona que no se sujeta a esa autoridad, yo me voy a convencer de que sí se sujeta a Dios que no ve? ¡Mentira, hermano! ¿A quién quieren engañar? Eso es un cazabobos. El que no se sujeta a las autoridades que ve, no se sujeta a Dios, hace lo que le da la gana. Recuerdo, una persona se acercó y dijo, estoy pensando irme de la iglesia. Bueno, le dije, está bien. Le pregunté, ¿y por qué? No, porque usted habla muy duro contra algunos pastores y predicadores, y a mí esos pastores y predicadores me gustan. Hablando de esos falsos profetas, a ella le gustaba. Y entonces le dije, bueno, si es así, no tienes problema. No, si a ti te gustan estos predicadores, síguelos. No hay ningún problema. En la iglesia no voy a predicar jamás a favor de ellos, ni voy a cambiar mi prédica por eso. Y entonces me dijo, pero Dios me ha dicho que me quede. En ese momento yo le dije, Señor, no seas así. Bueno, dije, está bien, perfecto. No hay problema. Si Dios te ha dicho que te quede, pues quede. Se fue de viaje, regresó. Y entonces agarra y me dice, hemos tomado la decisión de irnos de la iglesia. Y entonces yo hablé con ella y le dije, hay un problema. Porque dijiste hace un tiempo atrás que Dios te había dicho que te quedes. Entonces quedan 2 posibilidades. Una, o Dios ha cambiado de opinión y está jugando contigo. O 2, cuando dijiste que Dios te había hablado, mentiste. Sea en cualquiera de los 2 casos, estás enfrentándote a la Biblia que dice que no tomarás el nombre de Dios en vano. Si Dios me dijo que me quedara, me quedo. Si me quiero ir, entonces tengo que decir, estoy desobedeciendo la voz de Dios. Pero como no lo voy a decir, entonces digo, no, la primera vez estaba confundida. ¿Cómo? No estaba segura. Dijiste, Dios me ha dicho.
Si no fue así, entonces tomaste el nombre de Dios en vano, y eso es uno de los 10 mandamientos. O sea, ni siquiera es una regla a la 347, son las 10 primeras. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque aunque tiene la boca llena de la palabra, es una persona que no tiene la capacidad de someterse a la autoridad. Miren bien. Y están entre nosotros. Y tienen pelo, dos ojos, una nariz, una boca, igualitos parece. ¿Ah? Miren la segunda característica interesante. Dice, echas a tu espalda mis palabras, versículo 17. Tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. La primera es una actitud frente a la corrección. Y la segunda es una actitud frente a la palabra de Dios. ¿Saben lo que está diciendo acá? Echas atrás las palabras. Ustedes han entrado una vez al auto, cuando vienes cargado de paquetes, y los paquetes te pesan, ¿no? Y entonces abres la puerta y agarras todos los paquetes y los tiras para atrás, ¿no? Los tiras para atrás y ya te subes libre, ¿no? Echar para atrás es una expresión muy interesante. Miren lo que significa. Dice, es la actitud. Dice, echar las cosas a la espalda o echar las cosas para atrás es una expresión, según la Real Academia Española, que significa desinterés, sin hacer caso de las consecuencias. O sea, me importa un pepino las consecuencias. Abandonarse, desentenderse de algo y no preocuparse. Esta es la actitud de ese que se llena la boca con la palabra de Dios, ese que conoce tanto de Biblia, pero a la hora en que es confrontado con la Biblia, la tira para atrás, le importa un pepino la Biblia. Y tú dirás, no, eso es imposible. ¿Cómo que no es posible? Yo me he puesto a discutir con gente que tiene 1 año en la fe. 1 año en la fe. Y han tenido una cosa media rara, y entonces se creen con capacidad y conocimiento. Entonces nos hemos puesto a discutir, y yo le digo, no, disculpa, lo que tú estás diciendo, estás equivocado. Y entonces a volteado me ha dicho, no, tú estás equivocado. Ah, yo estoy equivocado. Sí. Y ya digo, tú tienes 1 año de creyente, ¿no? Sí, yo tengo 30. ¿No crees que hay alguna diferencia? No, estás equivocado. Ah, bueno. Entonces vamos a leer la palabra, pues. Si yo estoy equivocado, pues en 30 años sigo equivocado. Entonces vamos a leer la palabra. Y vamos a leer lo que dice la palabra. Entonces pone su cara así como, habla, lee, ¿no? Y entonces yo empiezo a leer la palabra, y entonces me encuentro con un monito. ¿Ustedes no se acuerdan en el colegio, cuando jugábamos en el colegio y no querías escuchar, cuando tus amigos te decían cualquier cosa, ¿tú qué hacías? Hacías como la del monito, ¿no? No escucho, ¿no? Igualitito me nacen. Se paran delante de mí así. O sea, mira lo que dice la Biblia. No, estás equivocado. Yo le digo, por favor, abre tu cerebro, lee lo que le dice la palabra. Y no, cierran su oído, cierran su mente. Se tiran para atrás la palabra de Dios. Les importa un pepino obedecer la palabra de Dios o sujetarse a ella. Lo único que les interesa es defender sus teologías, que muchas veces son herejías en lugar de teología. Discutía con una mujer que me dijo, Dios no prueba a nadie. Y entonces yo le dije, qué raro. Santiago nos dice que hay que tener gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba va a estar... No, estás interpretando mal. ¿Te acuerdas esos pasajes cuando el salmista escribe, pruébame, oh Dios, conoce mi corazón? No. ¿Te acuerdas cuando Job no fue probado? No. Y entonces, ¿qué cosa están haciendo? Esa es gente que está con la boca llena de Biblia. Y les digo,
están llenos de Biblia en la boca, se la saben los versículos y todo, pero cuando se confrontan con la realidad bíblica, no tienen la capacidad de someterse a la palabra de Dios. E inmediatamente cuando la palabra los confronta, no tienen la capacidad de someterse a la palabra de Dios. Ellos son más importantes que la palabra. Su teología es más importante que la palabra. El otro día, como le decía, me invitaron a una iglesia a predicar y el mejor truco, ¿no? No, en algunas dice, yo no soy muy pentecostal, no lo inviten. Y en las otras dicen, es demasiado pentecostal, tampoco lo inviten. La idea es no escuchar la palabra. Porque cuando las palabras los confrontan, no están en la capacidad de someterse a la Escritura. Se tiran para atrás la palabra. El hombre correcto, el hombre de Dios, acepta la corrección cuando viene de la autoridad de la iglesia. El hombre de Dios se calla la boca y dice, voy a escuchar. Ustedes, ¿por qué han escogido ancianos acá en la iglesia? ¿Para jugar con ellos o qué? ¿Cuál es la idea de tener ancianos en la iglesia, de tener pastores? Que sean los cholitos del pueblo, que obedezcan a la congregación y hagan lo que la congregación quiere. No. Cuando Dios escoge pastores, líderes, ancianos, es porque está colocándolos como líderes del pueblo para guiar al pueblo y no para ser guiados por el pueblo. Y entonces cuando ellos están puestos en autoridad, ¿y por qué me voy a someter a ellos? Porque a ellos se escogió el Señor. Y si tú no te sujetas a ellos, estás diciendo, ¿por qué no te escogieron a ti? Por algo, ¿no? Falta de tiempo, falta de conocimiento, falta de experiencia, falta de servicio, lo que sea. Pero cuando no estamos en capacidad de someternos a las autoridades, es porque somos rebeldes, aunque tengamos la boca llena de palabra. Y cuando no estoy en la capacidad de someterme a la palabra de Dios, aunque tenga la boca llena de Biblia, soy, según la Biblia, un malo. Tercero, dice el versículo 18 de Salmo 50. Salmo 50 dice, si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu padre. La primera cosa que uno reconoce de los malos metidos, que se llaman cristianos, metidos entre el pueblo de Dios, actitud frente a la corrección y la disciplina. Actitud frente a la palabra de rebeldía. Y ahora, actitud frente al pecado. Donde hay pecado quieren estar. Es que les jala la naturaleza. Siempre he dicho que una de las cosas que uno más extraña en su país es la comida, ¿no? ¿Cierto? Y qué bendición es estar acá en Suiza porque ha sido una oportunidad para conocer las comidas de otras culturas, ¿no? Nosotros acostumbrados en el Perú comemos un ceviche, el pescado hecho con su limón, ¿no? Pero nunca lo había comido con tomate, ¿no? Y Frida nos preparó el ceviche con tomate, una experiencia nueva, pero picantito más rico todavía. Y entonces yo le escribo a mi gente allá en el Perú, ¿no? Le digo, oye, he comido ceviche con tomate. Y la gente, ¿qué cosa? Digo, es que no has probado. Y era rico. Ayer comimos una sopita de frijoles a la mexicana, con su ajicito más. Uf, estaba bravo el ajicito, ¿no? Estaba así picantito, eso que pican doble, ¿no? Y entonces, pero esos ají son, la cosa es que uno va aprendiendo a comer, uno extraña, sabes que la comida te jala, ¿no? La comida te jala. Cuando a mí me dicen, hay un restaurante peruano en Berna, me voy. A ver, como yo tengo buen diente, tú reconoces, ¿no? Esto será peruano, pero más suizo que no sé qué. De que no le pone su saborcito típico, ¿no? O sea, se parece nomás. ¿Saben qué? El hombre malo tiene un problema con su naturaleza. La naturaleza del hombre malo tiende al pecado. Y la naturaleza del Hijo de Dios rechaza el pecado. Alguien me preguntó una vez y me dijo, ¿cómo diferencia un hijo de Dios del que no lo es? Es bien fácil. Todos pecamos, ¿cierto? Al cristiano le duele. ¿Cómo sé yo si usted es cristiano y yo? No sé. Pero ¿qué sientes? Ahora analízate tú en tu vida íntima, en tu vida personal.
cuando no te ve nadie, cuando cierras tus puertas y ningún miembro de la iglesia está, ni siquiera tu esposa, ni siquiera tu esposo, cuando no hay nadie, y ahí a solas pecas. ¿Qué siente tu corazón? No me lo digas, no quiero saberlo. Pero quiero que sepas que el Hijo de Dios se aleja del pecado porque el Espíritu Santo mora en él. No digo que no caigamos en pecado, digo que hay una lucha en tu alma porque ese pecado te revienta, te molesta, te estorba, porque dentro de ti hay una nueva naturaleza. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Cómo sé yo que soy hijo de Dios? Es fácil. ¿Qué sientes frente al pecado? No quiero. Bueno, caíste, caramba. Señor, estoy harto de caer en esto. Quiero salir de esto. Señor, no quiero pecar más. Y tú, como somos brutos, volvemos a caer ahí. Pero la lucha se mantiene porque hay dentro de ti un Espíritu Santo. Pero cuando tú estás en medio del pecado y no se te mueve un pelo de la conciencia, tú eres hijo del diablo, no eres hijo de Dios. Si tú estás en el pecado, como en sauna, ay, qué rico, que nadie me vea, que nadie me vea, ay, el pecar es tan placentero. Claro, el pecado gusta, si el pecado no gustara nadie pecaría. Pero que te sientes en cancha, ¿me entiendes? Te sientes en casa. No dicen que cuando uno llega a la casa de la mamá, el hotel mamá es el mejor hotel del mundo, ¿no? ¿Sí? Uno llega a la casa, la mamá te atiende, te sirve la comida que te gusta, con el saborcito que te gusta, ¿no? La mujer no sabe el saborcito que te gusta, tu mamá sabe el saborcito que te gusta. ¿Ah? Entonces hay una diferencia, tremenda diferencia, ¿no? La esposa hace el intento, la mamá sabe, ¿no? Y entonces tú llegas así como cuando llegas a la casa de tu mamá. ¡Ah, qué rico! Si te sientes así, en medio del pecado, es porque tu padre es el diablo. Ups. Entonces, si tú estás en la iglesia, por más que tengas la boca llena de palabra de Dios, si tú tienes una actitud frente a la disciplina, que no aceptas la disciplina, una actitud frente a la palabra, que te tiras para atrás la palabra, te importa un pepino las consecuencias de la palabra, y tienes una actitud frente al pecado, que te gusta estar metido en el pecado, que no sientes el problema. Cuando la gente está pecando, tú no te sientes mal entre ellos. Cuando tus amigos se van a emborrachar, no te sientes mal, te sientes a gusto. Tú eres de los malos, que están metidos en la iglesia, no de los buenos. Por último, y voy terminando, una cuarta característica de estos malos infiltrados. Versículos 19 y 20. Tu boca metías en mal, tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Creo que es claro. Una cuarta característica es la actitud frente a los demás en el uso de tu lengua, del chisme. Mira, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Aquí cuando la dice tu boca metías en mal, la palabra mal significa agravio, calumnia, desgracia, maldad, perversidad. Y cuando dice tu lengua componía, dice inventa, trama, idea. Esta gente que puede tener la boca llena de Biblia, conocer las cosas de Dios a morir, ¿saben cuál es su talón de Aquiles? No pueden dejar de hablar mal de sus hermanos. Santiago nos dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y estas personas que están metidas ahí
hablando a espaldas, hablando a escondidas, chismeando, murmurando, calumniando, difamando, inventando, sembrando veneno y sembrando maldad. Esos no pueden ser hijos de Dios. Son hijos del diablo. La maldad en la boca. Creo que les compartí a ustedes. Alguien por ahí, estamos ahorita planeando mandar la plata para Cuba. Todavía no la hemos mandado porque la señora que iba con la plata para Cuba después apareció de que iba a hacer una gira por Miami, por no sé dónde. Dijimos, ¿y todo el tiempo va a llevarse la plata en la mano? O sea que pues en ese camino hoy se me perdió, ¿no? No dijimos ni hablar. Entonces ahora tenemos una señora que está viajando, vamos a ver si es completamente de confianza. Pero lo cierto es que cuando se termine de entregar el dinero para Cuba que ustedes levantaron, yo les voy a traer fotos, les voy a traer constancia, les voy a traer papeles firmados y todo. No porque crea que ustedes desconfían de mí, ni hablar. Yo creo que entre nosotros hay una linda relación. Pero solo para tapar la boca de los malvados. Porque la mayoría no tiene problema. Si no son 3 o 4 gusanitos en la manzana que van pudriendo la manzana. Y entonces, para que no haya lugar a dudas, cuando el hermano recibe tanta cantidad de plata, ahí él va a poner, estoy recibiendo tanta cantidad de plata, su firma, su huella digital, la marca de su ojo, todo, para que no haya lugar a dudas. Decía alguien por ahí, cuando hemos hecho nuestros almuerzos latinos, y hemos dedicado el dinero para apoyar estos proyectos en diferentes partes, ¿no? Cuando de repente alguien entró por ahí, yo no me había enterado, si me enteré después. Si me hubiera enterado en ese momento habría sido diferente la cosa. Pero la persona me dijo, no, pastor, no quise decirle para no amargarle el día. Pero una persona entra y dice, oye, ¿y el dinero del almuerzo latino, en qué se lo gastan? ¿Quién se lo queda? ¿Quién se lo queda? O sea, ya te están diciendo, ¿no? ¿Quién se lo va a quedar, ves? ¿No es cierto? ¿No? ¿Quién se lo queda? Y entonces alguien tuvo que explicar, no. Mira, fíjate, el dinero lo administra el tesorero, el pastor no tiene el dinero en su mano, el tesorero tiene la plata, el tesorero presenta un informe, mira, acá está el informe de todos los gastos y todo el dinero que se mandó, en toda la explicación, ¿no? Y la persona agarra y dice, felizmente. ¿Felizmente qué? Si el venenoso es él. O sea, en ningún momento nadie se ha salvado de nada. Solamente nos hemos salvado de su maldad en la lengua. Lengua suelta, le dice la Biblia. Lengua suelta, le dice, ¿no? Esa es una expresión muy interesante. Está en Proverbios, capítulo 20. ¿No? Les dice lengua suelta. La lengua suelta. No pueden controlar su lengua. Tienen la lengua suelta, luego les cuelga la lengua. La Biblia, hermanos, en la iglesia, cuando una persona suelta este tipo de pensamientos venenosos, frases, cuando te dicen, yo no sé, a mí no me gusta la profesora de la escuela dominical, ¿qué enseñará? Pues anda, pregúntale, no estés hablando, anda, pregúntale. Si tienen un problema con la autoridad de la iglesia, vayan y díganle, ¿no? O sea, el domingo, ¿qué tal? Casi todo bonito. Bueno, ¿cuál fue el casi todo? ¿Qué pasó? No sé, no me gustó la corbata de Jacobo. Anda, dile, pues, que se cambie la corbata. Pero no se callen, hermanos, porque el que va cuchicheando atrás, una cosa interesante. ¿Saben de dónde se deriva la palabra chisme? En el hebreo, la palabra chisme viene de una raíz que la usaban los vendedores que iban propagando y vendiendo productos. Esa es la palabra chisme. Car. O sea, cuando el hombre se iba y llevaba los productos y los iba ofreciendo por todas partes, eso es chismoso. Cuando agarran un chisme lo van repartiendo por todas partes. Lo van vendiendo por todas partes. Hermano, yo he conocido gente así. En estos años que hemos trabajado en la iglesia, he conocido gente así. Gente metida en la iglesia,
que se las da de muy conocedores de la palabra, y de repente te das cuenta que cuando se trata de disciplina, jamás van a aceptar la disciplina de la autoridad. Cuando se trata de la palabra, se tiran la palabra para atrás. Cuando se trata del pecado, les encanta estar metido en el meollo del asunto. Y cuando se trata de la lengua, tienen la lengua sueltaza. Les gusta hablar mal, especialmente contra las autoridades que los confrontan. Hay gente que ustedes saben, hay gente que me odia. Siempre mis amigos que me conocen, mi familia, me dicen, ¿por qué haces eso? La gente a mí me quiere o me odia. Yo no paso inapercibido. O me quieren o me odian. Tengo varios que me odian. Acá, en Suiza. Porque se les confrontó con la palabra. Y desde ahí me la juraron. Y me la juraron que iban a hablar mal, y han hecho todo lo posible. Y cuando alguien me pregunta, ¿pero cómo es posible que esto ocurra en la iglesia? ¿Pero de qué nos asombramos? ¿Acaso Jesucristo no dijo que el trigo y la cizaña tenían que crecer juntos? ¿Y tú, hermano? ¿Qué eres? ¿Eres trigo o cizaña? ¿Eres de aquellos que cuando viene la disciplina, cuando viene la corrección de parte de las autoridades, agachas tu cabeza con docilidad y dices, quiero que me digan en qué me estoy equivocando, quiero aprender, quiero recibir la corrección? Cuando te enfrentas a la palabra, eres de aquellos que dicen, tengo temor de la palabra, y si la palabra me dice que hay que obedecer, yo la obedezco, y si me enseñan que estoy equivocado, lo acepto. ¿Te sometes a la palabra? Cuando hay pecado, ¿te molesta? Y cuando la gente se reúne a chismear, ¿les cierras la boca en lugar de escuchar? Porque qué rico es el chisme, ¿no? Cuando te cuentan, dile, no me cuentes, no quiero escuchar, no me hables. ¿De quién estás hablando? No, que te estoy hablando de Silke. Ay, porque la vi a Silke el otro día, sus papás se fueron a la reunión de matrimonio, que se quedó sola. ¡Uy! Se metió a 50,000 jóvenes, una fiesta en su casa. Así, bueno, vamos a llamarla a Silke, vamos a llamarla. Al toque nomás, la llamamos. Silke, y la Silke está durmiendo. Cuando la gente te comienza a meter veneno con la lengua, ¿les callas la boca o te pica la oreja? Cuando la gente está chismeando y murmurando de otra gente, ¿eres capaz de defender a tus amigos o dejas que lo embarren? ¿Ah? Cuando comienzan a hablar mal de los pastores, de los líderes, de los ancianos, comienzan a hablar la gente, y, ay, sí, que el Juan, que no sé qué. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces? No te creo. ¿El Juan? Ay, ¿quién habría sabido? Nunca me hubiera imaginado de Juan. O tú agarras y le dices, oye, cállate la boca. Estás hablando de la gente que Dios ha escogido para llevar la iglesia. Y cuando ustedes atacan a los líderes de la iglesia, están atacando al mismo cuerpo. Así que los callas ahí nomás. ¿Se dan cuenta, hermanos? Trigo y cizaña van a crecer juntos. Quiera Dios que todos sean trigo. Señor, gracias por esta mañana. Y gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza. Gracias por este salmo. Es increíble. Estamos hablando de gente con la misma actitud hace 3,000 años. Y es que el pecado no cambia. Esta gente malvada que se infiltra en las iglesias, que se llenan la boca de Biblia y que no tienen capacidad ni de someterse a la Escritura ni de someterse a la autoridad y que están chismeando y hablando a espaldas por todas partes, y cuando aparece el pecado, ese es su ambiente. Oh Señor, metidos en la iglesia como si fueran cristianos. Sabemos que esto ocurrirá en los últimos tiempos, Señor. No vendrá ningún avivamiento, sino que vendrá la apostasía. Y queremos que nos prepares para ello, Padre. Queremos como iglesia estar con los ojos abiertos, preparados, para que cuando venga esta
esta falsa enseñanza, esta apostasía que ya se está metiendo en la iglesia, seamos capaces de reaccionar y enfrentar. A tu nombre toda la gloria en Cristo. Que Dios les bendiga, hermano.